Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Venimos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Un día más que nos presta de vida, por un día más que nos presta de vida, le damos honra y gloria. Le agradecemos a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que tenemos para venir delante de su presencia, rogarle perdón por nuestros pecados y al mismo tiempo, pues, para poder también este día desarrollar un tema que es un tema bastante controversial. Bueno, es controversial cuando lo vemos de una manera doctrinal humana o doctrinal por iglesia. Pero en este día vamos a tratar la manera de que vamos a desarrollar este tema y vamos a ver lo que la Biblia nos enseña al respecto, porque la verdad, como repito, este es un tema doctrinalmente discutido, y como repito, pero ahora nosotros podemos aprender lo que la Biblia nos dice. Así que por eso vamos a ver lo que dice, y como la pregunta es, ¿verdad?, ¿podrá Jesús borrar el nombre del libro de la vida? O sea, que si nuestro Señor Jesucristo puede o no puede borrar el nombre del libro de la vida de una persona, porque esa es la pregunta. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? O veamos qué es lo que la Biblia nos enseña. Por eso vamos a leer en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 5, vamos a leer la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera, dice el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque tenemos el bendito privilegio, Señor, de venir delante de tu presencia para rogarte perdón por nuestros pecados, que también cambies nuestras maneras de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, que seas tú, papito lindo, el que por favor domines en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras casas, Señor, que a través de tu poder, a través de tu misericordia, cada uno de nosotros, cada día, Señor, cambiemos nuestra manera de ser y pensar. Asimismo, te ruego pues que seas tú, por favor, obrando, Señor, y bendiciendo al pueblo de Israel. Por la paz en Jerusalén te clamo, por nuestro país El Salvador, por nuestras autoridades civiles y militares, como también por cada una de las familias que representamos, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros cónyuges, por nuestros hermanos en carne, por cada uno de nuestros nietos y bisnietos donde quiera que se encuentran, como también por nuestros tíos, primos, sobrinos, suegros y cuñados, donde quiera que estén, Señor, guárdalos, protégelos, bendígalos, al igual que por cada uno de nuestros compatriotas en el extranjero, que seas tú, por favor, ayudándoles en cualquier situación difícil que ahora puedan estar pasando. Así, papito lindo, desde ya te ruego que te quedes con nosotros, desde el principio hasta el final, y que a través de tu poder, del Espíritu Santo, Señor, y tu palabra, podamos ahora entender es lo que dice este versículo 5 del capítulo 3 de Apocalipsis, mensaje que está dirigido pues a la iglesia de Sardis, y ahí a poder aprender, Señor, de lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Quédese con nosotros, en el nombre de Jesús te lo ruego, bendito Padre, amén y amén. Bien, como decía, este es un tema bastante controversial cuando lo vemos de acuerdo a personas que lo ven bajo un punto de vista doctrinal denominacional. Pues el tema en cuestión, podríamos decirlo, ¿verdad? Porque ese es el tema. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Y de hecho la salvación no se pierde. Digo, no se pierde, ¿por qué razón? Porque es un regalo que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, a través de este versículo nos damos cuenta
que dice que el Señor dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Ok, entonces, pero ahora veamos parte o veamos el contexto que esto también se puede aplicar. Por ejemplo, como decía en la oración, este mensaje está dirigido a la iglesia de Sardis. Sardis es una de las 7 iglesias a las cuales nuestro Señor Jesucristo, a través del apóstol Juan, nos está dando una enseñanza, nos está dando una manera de ver las cosas, porque es un mensaje que está dirigido a la iglesia completa, o sea, a la iglesia evangélica. Donde quiera que se encuentre una iglesia que se llame evangélica, entonces para ella está dirigido este mensaje. Entonces, en cualquier parte del mundo. Eso es lo que, porque como la palabra está escrita en diferentes idiomas y hasta en dialecto, entonces en todo el mundo es radicado. Por eso este mensaje es para las iglesias evangélicas. Ahora, comenzamos a ver el versículo 1, donde dice, vamos a hacer una síntesis, o sea, un resumen de cada versículo, porque dice, pero antes voy a leer lo que dice la lenguaje actual. En el versículo 5, a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas y no borraré sus nombres del libro de la vida, y los reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles que le sirven. Esta es la palabra de Dios que dice esta otra versión. O sea, y si revisamos más versiones nos vamos a dar cuenta que no cambia en parte la palabra borraré. Entonces, porque sigue estando vigente desde que fue escrito hasta hoy, este día. Entonces, decía, lo vamos a ver mediante el contexto, porque esto es bien importante. No podemos sacar un versículo o hacer una meditación sacando un versículo del contexto, porque entonces nos queda bien vaga la información, bien vaga la enseñanza, o bien vaga el punto de vista que cada uno de nosotros, o podríamos decir que ahí es donde muchos nos apoyamos para decir que la salvación no se pierde, porque como vuelvo a repetir, ese es el meollo de la situación. Porque lo que dice en el versículo 1, como dije, vamos a hacer una síntesis, dice que tiene reputación, o sea, tienen reputación de estar vivos, pero están completamente muertos. Aquí estamos hablando muertos espirituales. O sea, ese es el reclamo que le hace el Señor a los de Sardis. Ahora, dice el versículo 2, que en el versículo 2 Jesús le llama a velar y afirmar lo que está por morir. O sea, que es una iglesia que hasta cierto punto se ha olvidado de leer la Biblia, se ha olvidado de los mandamientos, se ha olvidado de lo que es el Evangelio, y que algunos únicamente van por obligación o por cualquier otra circunstancia, van a la iglesia, y que están a punto, también están a punto de morir espiritualmente. Y en el versículo 3, aquí ya va agarrando más forma la situación. Por eso dije, vamos a hablar de lo que dice el contexto de este versículo para no salirnos y hablar un pretexto. Porque dice el versículo 3, en el versículo 3 nuestro Señor Jesucristo les hace el llamado que al arrepentimiento. También les hace el llamado a que tienen que recordar lo que han recibido y oído, y también que tienen que guardar esa palabra, guardar ese mandamiento y arrepentirse. O sea, que aquí prácticamente estamos viendo, porque les dice, si no velan, vendré como ladrón en la noche. O sea, que le está diciendo, ustedes están dormidos espiritualmente, por eso ustedes están muriendo, por eso ustedes, como ya no leen la Biblia, ya no oran, ya no se congregan, o van de vez en cuando, entonces vamos a decir que hay un decaimiento espiritual en la persona cuando ya no se congrega, cuando ya no lee la Biblia, o cuando en realidad ya no le interesa lo que el Señor nos dice a través de la palabra. Entonces, estas son las recomendaciones o
el llamado que le está haciendo. Y como dije, este es un llamado para la iglesia evangélica. Entonces este es un llamado, lo aplicamos correctamente si nosotros decimos hoy que la iglesia está pasando por algunas situaciones difíciles, está pasando por problemas de apostasía, está pasando por problemas de incredulidad o de rebeldía. Entonces ahora el llamado también, como es para la iglesia en general, entonces estoy hablando de la iglesia evangélica, ¿verdad? Para toda persona que practica el evangelio. Entonces nos está haciendo también el llamado como iglesia que nos arrepintamos, ¿verdad? Que nos volvamos al Señor y que volvamos a tomar en cuenta su palabra. ¿Por qué? Porque para llegar a entender lo que el versículo 5 nos está diciendo. Ahora sí, en el versículo 5 está diciendo el Señor a través de Juan, el apóstol, el que escribe el Apocalipsis, dice que hay unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, vamos a suponer que hay una multitud en esa iglesia. Vamos a suponer que hay miles de personas que se congregan en ese lugar. Pero de todos los que se congregan, son muy pocos los que en verdad están tratando de dirigirse o cumplir la palabra. Hay muy pocos los que están tomando la dirección del Espíritu Santo, la dirección del Evangelio, y sus vidas están apartadas del mal. Entonces dice, hay muy pocas personas. O sea que son unas pocas personas las que no han manchado, las que no se han contaminado todavía con el pecado. O sea que en toda situación vamos a decir que el Señor está diciendo aquí de esta iglesia que hay un remanente fiel. Hay un remanente que sí toma en cuenta la palabra, hay un remanente que sí cuando va a congregarse lo hace con toda devoción, con todo agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y por eso dice que hay muy pocas personas. O sea, por eso aquí podemos entender algo, que no todos los que se congregan en diferente iglesia o en diferente denominación, vamos en realidad por agradecimiento al Señor. No, si muchos de nosotros quizás vamos a las iglesias únicamente por ver con quién hablamos, qué encontramos, qué podemos recibir, en fin, tantas cosas que pueden haber. Pero se nos olvida que nosotros tenemos que ir a la iglesia. Bueno, y es que ese es otro problema, ¿verdad? Que muchas veces se va a las iglesias, se oye un mensaje, pero ese mensaje viene siendo un mensaje pues a veces hasta confrontativo y no un mensaje que alimente el alma, que alimente el corazón. A veces no hay mensajes que puedan alimentarnos en el crecimiento espiritual y querer aprender más de la palabra. Esto, como repito, no lo encontramos en alguna medida. Por eso las personas igualmente no estamos creciendo espiritualmente como el Señor quiere que lleguemos, porque muchos de nosotros, los que nos llamamos pastores, los que decimos que somos predicadores, a veces no estamos hablando la palabra correctamente, sino que, por eso decía, que muchas veces lo sacamos del contexto para poder hablar lo que nosotros querramos. Entonces, lo que podemos ver, entonces, que en este llamado que el Señor está haciendo es algo urgente para poder volver a la vida espiritual, porque le dice, hay pocos, ¿verdad? Entonces el Señor les está llamando a la iglesia que tienen que volverse a la vida espiritual y que ya no están más interesados en lo material, que no estén interesados en lo terrenal, porque eso es lo que ocurre incluso hoy en día. Por eso cuando yo he predicado de estas iglesias lo he dicho, que este es un mensaje para todas las iglesias y hace una comparación de lo que fue en aquel momento y de lo que está ocurriendo hoy en día, que no lo estamos viendo bajo la dirección espiritual, sino que muchas veces nos gusta que nos hablen bajo la dirección material, porque cuando los que predican la de la prosperidad, si usted no tiene casa, pídale una casa, pídale un rancho, pídale un vehículo, pídale un terreno, pida lo que usted quiere, porque el Señor incluso acomodamos versículos para decir, es que aquí está hablando que pidamos, dice, todas las cosas materiales, pero eso no es cierto, ¿verdad? Porque el llamado lo hace el Señor, ¿para qué? Para que el miembro de la iglesia pueda volverse directamente a lo espiritual. Entonces, cuando entramos, por eso vamos a
a comenzar a ver ya lo que el versículo 5 en sí nos enseña. Primero dice la expresión el que venciere, o sea, que como dice en la versión actual, a los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí. O sea, a los que vencieren, pues según vemos, esto aparece en los 2 capítulos de Apocalipsis. Al mensaje que les dice a las 7 iglesias, está hablando esta palabra. Al que venciere aparece varias veces en los capítulos 2 y 3. Siempre se refiere a los que perseveraran en la fe verdadera, los que vencen las pruebas, el pecado y la apatía espiritual, y se mantienen ¿qué? Firmes y fieles a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el vencedor va a recibir su recompensa. El vencedor, el Señor le va a dar la victoria. Pero al que no es vencedor, y eso es lo que vamos a ver, a seguir viendo. Ahora bien, vencer no es ganar salvación por obras, porque la salvación nosotros sabemos, y la Biblia nos enseña que no es por obras, sino por fe en nuestro Señor Jesucristo y por la obediencia a su palabra. Entonces, por eso dice, por eso también hay un versículo que dice, va el que venciere hasta el final, lo que dice Mateo 24:13, que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Sin embargo, como estamos viendo lo de las iglesias, vemos que en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, versículo 2, 26 y versículo 3, 12, todo esto está relacionado con lo que Jesús enseñó en Mateo. Lo del versículo 24, del 13 del capítulo 24, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. O sea, ahora podríamos preguntarnos, ¿cuál es el fin? Ya sea el fin de los tiempos, o también puede ser el fin de nuestra vida material, o cuando nosotros muramos. Si nosotros, el Señor, nos encuentra fieles y seguros de lo que estamos haciendo, o que tomamos en cuenta la palabra para nuestro diario vivir, entonces hay una esperanza que el día que se suene, que toque esa trompeta, que mande a tocar esa trompeta para que los muertos en Cristo resuciten primero, entonces pues hay una esperanza, porque esa es la esperanza de todo el ser humano. Entonces podríamos decir que la palabra de Dios, o el libro de la vida, es el récord, es el libro donde no está escrito por humano alguno, sino por nuestro Señor Jesucristo, que lleva el control de todos los que Él conoce, que son sus hijos, de todos aquellos que creen que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que resucitó y que está a la diestra del Padre Celestial. Entonces ahí hay un libro, o sea que hay un control. Imagínense qué grande no será ese libro, porque allí ya pueden haber millones de personas que han creído en Cristo como su Salvador personal, de los que ya murieron como de los que aún estamos con vida. Entonces, la pregunta, ¿qué es el libro de la vida? Bueno, el libro de la vida es el registro celestial de los salvos. Por ejemplo, aún en el Antiguo Testamento encontramos que el Salmo 32, versículos 32 al 33, y este es Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 32, versículos 32 y 33, el Salmo 69, 28, y Filipenses 4:13 y Apocalipsis 20:15 está hablando del libro de la vida, del registro que nuestro Señor Jesucristo tiene allá en su haber, para quizás el día que uno muere, ¿verdad? Viene Él y agarra el libro, quiere ver si me pertenece. Si está inscrito, qué bueno, y si no está inscrito, pues ya sabe para dónde va. Entonces, por eso llegamos ahora al texto con el cual hemos iniciado, que es el 5 de Apocalipsis 3, porque dice también, vaya, la advertencia del llamado, del arrepentimiento, de que se vuelvan a Cristo, de que vuelvan a creer, que pongan su confianza en Él, y que solamente que a través de Él, tú y yo podemos ser vencedores. Ahora dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Porque el versículo comienza diciendo, ¿verdad? Dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca. Y luego dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y aquí, o sea que aquí hay 3 promesas. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea que hay 3 promesas que el Señor nos hace. La primera es no borrar el nombre de la vida. Entonces, preguntémonos, ¿qué implica esta palabra?
¿Por qué? Porque esto puede implicar dos cosas. Primero, que es una promesa, bueno, si lo vemos de un punto de vista positivo, o sea, que es una promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes? Les hace la promesa a todos los vencedores. Esto significa que el vencedor, que el que guarda la palabra, que el que se arrepienta y confiesa sus pecados, ahí está la seguridad de que hay una seguridad eterna. Porque cuando dice los vencedores tienen una seguridad eterna. ¿Por qué? Porque Jesús no borrará sus nombres. Y ahí es donde podíamos entrar en este momento en una controversia, porque cuando sacamos este versículo de contexto, incluso este mismo versículo, dejamos de leer todo lo que dice el contexto del 1 al 6 y podríamos agarrar la parte medular de esta situación. No borraré su nombre del libro de la vida, porque algunos así dicen, no, el Señor nos da la promesa que no va a borrar el nombre de nuestra vida. Claro, si yo lo saco de contexto, si yo quiero aplicarlo a mi propia manera, a mi propio juicio o entendimiento, pues yo vengo a dar una falsa expectativa. O sea, de que no importa cómo usted sea, no importa lo que usted haga, no importa cómo usted viva su vida, si la vive en obediencia o no a la palabra de Dios, mire, no se preocupe que usted va a ser salvo. Eso es lo que muchas veces hemos escuchado y eso es lo que nos ha llevado a confusión, porque hay la palabra clave para todo esto, es decir, la salvación no se pierde, y hay un eslogan por ahí que dice salvo siempre salvo, y no importa lo que estés haciendo. Entonces, por esa razón es que dije, vamos a probar, no vamos a probar, no, vamos a ver lo que la palabra nos enseña en el sentido de si Jesús puede o no puede borrar nuestros nombres. Si Jesús tiene toda potestad de decir, a este lo borro, lo tacho, le voy a poner Chelito y ya su nombre no va a aparecer, o con solo una raya que tenga encima, bueno, que eso no va a ser él, ¿verdad? Sino que él va a hacer que nuestro nombre desaparezca del libro de la vida. Y entonces, ¿qué significa eso? Significa que entonces no tengo oportunidad de la vida eterna. Y como repito, la salvación no es que se pierda. La salvación no se puede perder porque es un regalo del Señor. Pero el hombre, si de verdad ahora dice que es salvo, ahora dice que es hijo de Dios, ahora dice que él está seguro de que va para el cielo, entonces el testimonio que cada uno de nosotros demos es lo que nos puede dar una pauta o una idea para decir que sí soy verdaderamente hijo de Dios. Porque si no estoy cumpliendo o no estoy viviendo mi vida como el Señor quiere que yo la viva a través del Evangelio, entonces quiere decir que yo nunca he conocido al Señor y que nunca he tenido oportunidad de la vida eterna. Por eso decía, la salvación no se puede perder porque es un regalo del Señor. Pero el hombre, si nunca la ha recibido, si nunca la ha tenido, pues no puede perder algo que nunca la tuvo, ¿verdad? Entonces, por eso decía que este versículo es una advertencia y con implicaciones implícitas. Si alguien no vence, podría estar en riesgo de ser borrado del libro de la vida, porque este es el contexto, que el que venciere será vestido de vestidura blanca. ¿Qué significa la vestidura blanca? Eso significa santidad, eso significa victoria, eso significa que cada uno de nosotros estamos tratando de cumplir lo que el Señor nos enseña a través de la palabra. Entonces la pregunta sigue existiendo: ¿Es posible ser borrado del libro de la vida? ¿Es posible que nuestro Señor Jesucristo borre nuestros nombres del libro de la vida? Bueno, vamos a ver otros contextos, como decía, por eso hablábamos de Éxodo. Por ejemplo, en Moisés le dijo al Señor: bórrame de tu libro, o sea, bórrame de tu libro de la vida, en Éxodo 32. Y después nuestro Padre Celestial repite esta misma idea de borrar el nombre de la vida, porque dice: y el Señor respondió: al que pecare contra mí, a ese borraré de mi libro. O sea, que en el Antiguo Testamento, en Génesis, en Éxodo, encontramos que sí, el Señor promete borrar el libro de la vida de aquellos que pecaren desmedidamente, o
que ignorando la palabra, vamos a decir que vamos a vivir nuestras vidas como mejor nos parezca, ignorando lo que es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y en Apocalipsis 19, 22, 19 dice que quien quitare de la palabra, o sea, de la profecía de este libro, será quitado del libro de la vida. O sea, quitarlo del libro de la vida significa borrarlo, porque, como dije, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 19, es más, lo vamos a leer para que así podamos estar seguros de lo que estamos diciendo. Versículo 19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, de que sí hay una advertencia para todos aquellos que no caminemos adecuadamente o correctamente delante de nuestro Señor Jesucristo, que nuestros nombres sí los puede borrar nuestro Señor Jesucristo, nos guste creer o no lo queramos creer, pero como dije, aquí no estoy hablando por mi propio pensamiento, por mi propio deseo, sino que estoy hablando lo que la palabra nos dice, y nosotros debemos de hacer algo bien importante: reconocer que la palabra es la Biblia, reconocer que el Evangelio es el Evangelio de Cristo y que a través de él el hombre puede alcanzar la salvación si lo obedece, pero si no lo obedece, el hombre no puede alcanzar la salvación. Entonces, por eso es bien importante que nosotros tengamos esa seguridad de que sí podemos alcanzar la salvación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos da la seguridad para el creyente? O sea, para el creyente genuino, para el creyente verdadero, para aquel que de verdad es hijo de Dios. Porque en Juan 10, capítulo 10, versículo 28 al 29 dice la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que nadie puede arrebatar de las manos de Jesús al que cree. O sea, que al Hijo de Dios, al verdadero Hijo de Dios, que está obedeciendo su palabra, que está buscando pues dejarse guiar por el Espíritu Santo y la palabra, el Señor promete que a ese hombre, que a esa mujer, que a esa joven, que a esa anciana, o a ese niño o jovencito, pues tiene una seguridad de salvación. ¿Por qué? Porque está diciendo, primero dice, nadie puede arrebatar de las manos de Jesús a todos aquellos que creen que Jesús es su Salvador personal, a todos aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios, a todos aquellos que creen que Jesús es el único medio para llegar al cielo. Y cuando digo único medio, nos podemos dar cuenta de que sí hay un versículo que dice al respecto, ¿verdad? 14:6 de Juan lo habla, que no hay otro medio para poder alcanzar la salvación. Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver. Y en Romanos capítulo 8, versículo 38, también está la promesa que a pesar de los problemas, las dificultades, las situaciones que estemos viviendo, que dice que nada puede separarnos del amor de Cristo. O sea, del amor de Cristo, del amor de Dios en nuestro Señor Jesucristo, lo que dice en los últimos versículos del capítulo 8 de Romanos. Ahora, la advertencia contra la falsa seguridad o la apostasía. Hoy en día, ese misterio, ese misterio o la rebeldía de la apostasía, bueno, ya está en acción. Así lo dice la palabra, que ese ministerio ya está en acción. ¿Por qué? Porque muchos estamos apostatando, ¿sabes? Hoy en día, cuando yo no creo lo que la Biblia dice, entonces esa es una manera incluso de apostatar. Cuando yo no me dejo corregir por los mandamientos, entonces esa es una manera de apostatar. ¿Por qué? Porque el hombre está diciendo, mira, a mí no me importa lo que diga la Biblia, yo quiero vivir mi vida como a mí mejor me parezca, y no me importa si me señalan, si me critican, si dicen que yo soy un desvergonzado por la forma en que estoy viviendo el Evangelio, no me importa. Entonces, esa es una manera también de apostatar de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso hay una advertencia en Hebreos capítulo 6, versículo 4 y 6, y en Mateo, y en el mismo libro, capítulo 10, versículos del 26 al 31, hay una advertencia de aquellos que retroceden. O sea, porque al final dice,
dice, mas nosotros no somos de los que retrocedemos, pero sí hay muchas personas hoy en día que comienzan a ir a la iglesia, están buscando cómo poder crecer espiritualmente, pero de repente esas personas se retractan y dicen, no, yo no encontré lo que andaba buscando en el Evangelio, y hasta comienzan a decir, no, la verdad que el Evangelio es una mentira. Comienzan a cuestionar la palabra. Entonces hay una advertencia. Por eso dije, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay una advertencia. Y en 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Esta es una advertencia para todos aquellos como nosotros que podríamos decir, ¿verdad? No, es que yo no peco, no, es que yo no tengo ni malas miradas, es que yo no tengo malos pensamientos. Entonces, si es así, yo tendría que mantenerme firme. Pero si solamente lo digo o lo hablo por hablar, entonces quiere decir que también estoy en un riesgo de que mi falsa espiritualidad sea una mentira. O sea, que por esa razón cada uno de nosotros debemos de afirmarnos a través de la palabra con la ayuda del poder del Espíritu Santo. En Judas capítulo 1 versículo 5, bueno, solo es un capítulo, el versículo 5 dice, algunos salieron de Egipto, pero murieron en el desierto por su incredulidad. Y aquí podemos mencionar algo. Mire, ¿cuántas miles de judíos murieron en el desierto por rebelarse contra el Señor? ¿Cuántos miles de personas se murieron en el desierto incluso por desobedecer el mandamiento? A aquella familia que tuvo que ser tragada de la tierra, por la tierra, y que se abre y que el infierno, algunos dicen el infierno, se fueron lanzados al infierno porque fue el fuego el que los consumió, se los llevó como en un terremoto cuando la tierra se abre y se vuelve a cerrar. Así murieron toda esa familia de Acán. Habla pues de una buena cantidad de personas, y así sucesivamente en todo el libro de la ley encontramos la cantidad de israelitas que murieron en el desierto por su incredulidad. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa para mí de que ellos tampoco pudieron alcanzar salvación. Si se los tragó el fuego, eso quiere decir que tuvieron que pasar por ese juicio. Y no quiere decir que porque eran israelitas, que en el final de los tiempos van a ser salvos. No, eso no es cierto. Sino que los que creyeron y murieron creyendo en el Señor son salvos. Pero los que no creyeron, la verdad, han sido rechazados. Entonces, podríamos decir que todos estos miles de judíos que aparecen en la ley, que murieron, fueron rechazados por nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Padre Celestial incluso, si lo queremos ver así. ¿Por qué? Por su incredulidad. Entonces, si tenemos nosotros, por decirlo así, aplicación, o podemos incluso apoyarnos con otros versículos. Por ejemplo, hablando de iglesias, o podríamos decir que cuál es la conexión que podíamos encontrar inclusive con la parábola de las 10 vírgenes. Este es otro panorama que nos presta el Señor, o que nos da para entender al Señor, de que quienes entraron a las bodas del Cordero y quienes no, y qué pasó con ellas, porque al final el Señor les dice que no las conozco. Por eso en el capítulo 25 del 1 al 13 aparece el relato de las 10 vírgenes. 10 vírgenes esperaban al esposo, que es una figura de nuestro Señor Jesucristo. 5 eran prudentes y tenían aceite extra. Las otras 5 eran insensatas y no llevaron aceite. ¿Y qué pasó? Que cuando el esposo vino, solo las prudentes entraron a las bodas del Cordero. Entonces, mientras que las insensatas, ¿qué les dijo el Señor? Cuando les dijo, no las conozco. O sea, fueron excluidas. Ese es una parábola que nos enseña que no todos sobre la faz de la tierra somos verdaderos hijos de Dios. Hay una falsa religiosidad y creemos de que van a ir al cielo, ¿verdad? Porque esa es la creencia. Las prudentes fueron vestidas que como fueron victoriosas, triunfaron delante del Señor, y el Señor vio su preparación. El Señor vio que ellas en realidad estaban preparadas para recibir al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Ellas fueron vestidas de ¿qué? Lo que dice en Apocalipsis, de vestiduras blancas. Mientras que las insensatas
no fueron vencedoras. Por lo tanto, ellas estaban en riesgo de ser borrados el nombre del libro de la vida. O sea, que en otras palabras, ellas ya no estaban inscritas en el libro de la vida. Y las sensatas sí, o las prudentes, porque ellas estaban preparadas. Las insensatas no estaban preparadas. Entonces, no nos salvamos por practicar una religión. Nos salvamos por obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y otra cosa, el Señor no tiene nombre de iglesia. El Señor no dejó ningún nombre de iglesia, sino que el Señor dejó únicamente el evangelio para que nosotros no seamos rechazados al final. Porque así como las prudentes fueron rechazados, un rechazo final, entonces la advertencia también ahora es para nosotros, que si nosotros no estábamos caminando adecuado o correctamente delante de Él, pues podíamos estar en ese riesgo de ¿qué? De que nuestros libros, de que nuestros nombres sean borrados del libro de la vida. Ahora bien, ahora tenemos otro contexto. Capítulo 20, del versículo 11 al 15. El juicio del gran trono blanco. El texto clave: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo que dice el versículo 20 de Apocalipsis. Si nosotros ya no estamos inscritos en el libro de la vida porque por nuestras acciones, por nuestra mala conducta, por nuestras malas decisiones, viene el Señor y lo borra, entonces ¿qué implica esto? Que ya no tenemos derecho a la salvación. O sea, que nunca conocimos al Señor, nunca nos rendimos a Él y que nunca en verdad supimos de dónde venía nuestra salvación. Entonces, vamos a decir que en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, habla del nombre, el nombre debe de estar inscrito en el libro de la vida. Jesús promete no borrar el nombre, según Apocalipsis 3:5. Entonces, los que no serán condenados, ¿quiénes serán? Los vencedores, los que reciben la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y el juicio podemos ver aquí que es un juicio irrevocable. O sea, es un juicio que si por mi manera de ser, por mi manera de incredulidad o por rebelarme contra la palabra y contra nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasa? Hay una advertencia, que si me sigo rebelando contra Él, entonces hay una advertencia en tiempo de ¿qué? De gracia, porque ahora estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Entonces, por eso dije, no podemos andar creyendo de que por practicar una religión, que por practicar o por congregarnos en alguna iglesia, que por predicar, que por andar un uniforme que nos represente, bueno, quiero decir algo, este logo no representa ninguna iglesia, digo, en particular, ningún nombre de iglesia. Este logo significa, primeramente, la luz del mundo, o sea, el Espíritu Santo. Luego, simboliza también la pureza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que anda en medio de las iglesias, según Apocalipsis, capítulo 1, casi los últimos 2 versículos, hablan al respecto. Entonces, andar con un logo, en realidad, a mí no me garantiza que voy a ir al cielo. A mí no me garantiza que de verdad soy hijo de Dios. Predicar la palabra tampoco me garantiza a mí que soy hijo de Dios, ni que por eso tengo derecho a la salvación, porque entonces sería por obra. O si yo le sirvo al Señor por el servicio, puede alguien decir, no, es que yo le sirvo al Señor y por eso voy a ir al cielo. Tampoco, no es posible. Entonces, lo que podemos aprender como una conclusión para todo esto es que Apocalipsis 3:15 no es un texto aislado, sino parte de una red de enseñanzas que afirman lo siguiente. O sea, que por eso decía, no podemos sacar de contexto un versículo de la Biblia para poder hablar como a mí me parezca o yo crea conveniente, porque podría estar encaminado a que si los que dicen Apocalipsis, que todos aquellos que tuercen la Escritura no entrarán al reino celestial, no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque sus nombres van a ser borrados del libro de la vida. Entonces, la salvación es segura únicamente a través de nuestro Señor Jesucristo, y esto lo podemos ver, pues, o sea, eso se puede reflejar en nuestro diario vivir y por la perseverancia que nosotros llevemos en la palabra.
por la perseverancia que nosotros hagamos de estar siempre aprendiendo y creyendo de lo que la palabra dice al respecto. Inclusive, y me podría atrever a decir, que es la perseverancia que yo tenga de leer la Biblia todos los días, porque cada vez que yo leo la Biblia, cada vez que yo dedico, o sea, hago una lectura, ya sea comprensiva o no comprensiva, o como decimos nosotros, ¿verdad? Leer la Biblia de corrido, como que si fuera otro libro, pero cada vez que lo leemos algo nos queda en nuestra mente y el Señor al momento de hablar, de abrir nuestras bocas, nos va a recordar lo que hemos leído, que aunque no nos acordemos del capítulo del libro, o si es del Nuevo o Antiguo Testamento, pero si está escrito, el Señor nos hace recordar para que tú y yo, mi querido hermano, hagamos una recordatorio de lo que la Biblia nos enseña. Ahora, el llamado. Hay un llamado constante a velar, permanecer y no confiar en una falsa fe superficial. Muchos decimos tener fe, pero cuando viene el problema, cuando viene la situación difícil, pues ahí le estamos dando la vuelta al Señor y decimos, eso es lo que dicen aquellos. No, es que el Evangelio no sirve, el Evangelio es una mentira. Claro, el que creyó en la mentira fui yo, el que no me quise convertir al Evangelio fui yo, el que yo quise dudar de la palabra, ese fue mi propio problema. Y no es problema de la Escritura, no es problema del Evangelio, no es el problema de nuestro Señor Jesucristo, sino que el problema es mío por no querer abrir completamente mi corazón al Señor. Entonces, por lo tanto, a lo mejor, como no me rindo a sus pies, como no me rindo a su mandamiento, como no me rindo a como Él quiere que yo camine, entonces quiere decir que yo estoy en una falsa espiritualidad. Mi fe no es genuina, mi fe es falsa. O sea, en otras palabras, ¿sabe cómo se llama eso? Usar una máscara de evangélico, lo que no somos. Eso es lo que pasa, que muchos usamos una máscara, un antifaz. Por eso el Señor dice hipócrita. Porque la palabra eso significa ponerse una máscara. Por eso lo estoy diciendo. Entonces, vamos a decir que quien conoce los verdaderos evangélicos, los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos hombres que se han rendido a los pies de Cristo y creen en todas sus promesas, es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros lo estamos haciendo, entonces tenemos la seguridad de que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, y que cuando muramos o cuando nos presentemos, cuando salga ese registro y diga, que no vaya a ser como los de Apocalipsis 20:15, ¿no? Que vamos a creer cuando resuciten todos aquellos que incluso se quedaron en el arrebatamiento de la iglesia y digan, no, si yo soy salvo, Señor, yo creí en ti, vamos a ver si está tu nombre aquí, estás salvo. Pero si no está tu nombre aquí, lo siento, pero aquí yo no acepto sobrino, yo no acepto primo, yo no acepto cuñado, yo no acepto suegro, yo no acepto nieto ni bisnieto, sino que yo quiero hijo, va a decir nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la salvación es personal, no es colectiva. Ahora, por eso dice que como si nuestro Padre Celestial o nuestro Señor Jesucristo cree, o sea, examina nuestras mentes y nuestros corazones y nos damos cuenta que somos verdaderos hijos suyos, o hijos de Dios, entonces nuestros libros, pues hay una seguridad de que no se ha borrado del libro, nuestros nombres no se han borrado del libro de la vida. Y por último, tenemos que el juicio final revelará quién realmente pertenece al Señor. Entonces, si bien es cierto, la iglesia después del rapto va a tener que venir al bimá de Cristo, pero bendito sea Él, porque ese no va a ser un llamado para juicio, sino que va a ser un llamado ¿para qué? Para que las personas, que todos aquellos que hicieron su labor en el Señor, pues ellos inclusive tengan la oportunidad de la vida eterna. A todos, para aquellos que el Señor premiará con las coronas que aparecen descritos en la palabra, por su fiel compromiso, por su fiel creencia y por su fiel fidelidad delante de Él. Así que mis hermanos, espero, como repito, que no veamos este tema de una manera
secular o una manera doctrinal, sino que veámoslo conforme a lo que la palabra nos enseña. Y así cada uno de nosotros puede estar seguro si puede ser borrado o no su nombre del libro de la vida. Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y el Rey pronto estará por llamar a su escogida. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de la vida que nos das y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú por favor guiando nuestras mentes, nuestros corazones y que nuestras decisiones que podamos tomar, Señor, sean de acuerdo a tu voluntad para no perdernos en la vida espiritual. Así que desde ya, Señor, te ruego pues que nos acompañes, que así como nos has acompañado durante este tiempo de la transmisión, así también nos puedas acompañar durante el final del día y que seas tú, por favor, Señor, obrando en cada uno de nuestros familiares, en la vida de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros cónyuges, de nuestros hermanos en carne, de nuestros tíos, primos, sobrinos, suegros y cuñados, donde quiera que se encuentren. Papito lindo, por favor, guárdalos, protégelos y bendígalos. Así que, asimismo, quiero suplicarte que toques mentes y corazones de todos nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, que en esta hora, mi Señor, a través de tu palabra y el poder del Espíritu Santo, sientan esa necesidad de poderte reconocer a ti como Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora, vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Que el Señor los guarde y los bendiga.